Estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Una noticia esperanzadora. Este lunes la farmacéutica Pfizer y BioNTech anunciaron que los estudios de su vacuna contra la COVID-19, que se encuentran en fase número 3, mostraron una eficacia superior al 90%. Por supuesto que este anuncio, sumado al triunfo de Joe Biden, inundó los mercados de optimismo. En el mercado europeo, París registró una subida de más del 7%, Frankfurt de más del 6% y las bolsas de Londres y Milán superaban el 5%. Estos constituyen los mejores resultados de los últimos 6 meses. En Estados Unidos, el índice Dow Jones aumentó 5,3% y el tecnológico Nasdaq, que ha sido de cierto modo beneficiado por la pandemia, registró una alza moderada de 0,77%. Las acciones de las empresas que más se dispararon fueron las relacionadas con el negocio del turismo y la aviación, como Airbus, más de 20%, Lufthansa, más del 30%, Rolls-Royce, que hace las turbinas para los aviones, con más del 29%, y EasyJet, con más del 25%. La moñona. La combinación de un precio del petróleo al alza, el dólar a la baja y la posibilidad de una vacuna, panorama que surge después de la elección de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, está siendo catalogado en el mundo como una moñona. En el primer día de la semana, después de que se conocieran los resultados que le darían la victoria al candidato demócrata en Estados Unidos, los futuros del petróleo repuntaron de manera rápida. El Brent, la referencia europea, superaba los $40, logrando así un alza del 7,78% frente a los precios que había mantenido en medio de la incertidumbre previa a los comicios. En cuanto al WTI, la referencia que marca en los Estados Unidos registraba un alza del 8%, al ubicarse también por encima de $40. Llegó a $40.50 el barril. Los tres elementos son una luz de esperanza para Colombia. El país es exportador de petróleo sin llegar a ser uno de los grandes productores. Pero eso sí, los ingresos por regalías y por impuestos nacionales se ven beneficiados con un alto precio del crudo. No hay que olvidar las cuentas que ha realizado el gobierno nacional, según las cuales, por cada dólar que baja el precio del petróleo de forma sostenida durante un año, los ingresos se recortan en 400.000 millones de pesos al año. En otras noticias, la Superintendencia de Industria sanciona a DirecTV. Una millonaria sanción le llegó este lunes a la compañía de telecomunicaciones DirecTV por cuenta de la vulneración a los derechos de los consumidores colombianos. La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, le impuso una multa de más de 400 millones de pesos por desconocer el derecho de los usuarios a reclamar por cualquier medio cuando consideren vulnerados sus derechos. Según el Estatuto del Consumidor, cualquier persona que adquiera un producto o servicio tiene el derecho de expresar su inconformidad, la cual debe hacerse de manera sencilla ante el comercializador. No obstante, investigadores de la superintendencia encontraron que el operador no permite el acceso directo al formulario de reclamaciones en su página web, sino que les impone requisitos adicionales a las personas. En los indicadores económicos del día, tal y como se esperaba, tras la elección de Biden, el precio del dólar en la jornada de hoy se desplomó y se ubicó en un promedio de 3.644 pesos con 75 centavos. El precio del petróleo de referencia para Colombia se recuperó y se ubicó en promedio a $42 por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las preferenciales de Bancolombia y las de Ecopetrol, que se valorizaron 3,81% y 7,36% respectivamente. En la jornada de hoy cayeron las acciones de Mineros y de ETB, con una desvalorización de 3,42% y 1,01% respectivamente. En otras noticias, como muchas otras producciones cinematográficas, la próxima entrega de Jurassic Park, titulada Jurassic World Dominion, tuvo que suspender su producción y rodaje a principios de este año. Este se retomó en agosto. Al terminar el rodaje, se conoció que la película utilizó un presupuesto de $165 millones, de los cuales entre 6 y 8 millones de dólares se invirtieron en protocolos de bioseguridad. Se calcula que en total se practicaron 40.000 pruebas para detectar el COVID-19 entre las personas que trabajaron en la producción de la película. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.